Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones en la Nube. Hoy nos acompaña Delfín Rodríguez Ruiz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Ediciones Complutense. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Manuel. Querido Delfín, ¿cuándo surge tu vocación para ser historiador del arte? Pues me surgió pronto durante el bachillerato. Yo estaba haciendo bachillerato de ciencias y estudiaba en un colegio salesiano. Es una anécdota breve, ¿no? Pero el profesor, el cura que iba a dar Historia del Arte y de la Cultura, que es como se denominaba entonces esta asignatura, me dice: Delfín, el año que viene voy a dar esta asignatura, ¿me ayudas este verano a preparar y ordenar las diapositivas, etcétera? Entonces me dio un libro muy delgadito, que eran los cuadros esquemáticos de don José María de Azcárate, y un paquete así de diapositivas de Sanz Vega para que los ordenase cronológicamente por escuelas y tal, y etcétera, etcétera. Y a partir de ahí mi ojo se educó desde ese punto de vista, ¿no? Y a partir de ahí comencé a plantearme la posibilidad de cambiar de ciencias que se me daba muy bien por otra parte, ¿no? Y fue un disgusto familiar y en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final decidí que quería hacer Historia del Arte desde el principio, con lo cual ya me vine a Madrid a hacer Historia del Arte, ¿no? ¿A qué se debe tu interés por la arquitectura? El interés por la arquitectura es fundamentalmente con los comienzos de la historia, de los inicios de la licenciatura, ¿no? Y yo me apasiono por el arte contemporáneo, por la pintura, etcétera, etcétera, que es lo que más me gustaba. Comienzo a hacer crítica de arte esporádica en pequeñas revistas, pero comienzo a ver un ambiente distinto. Lo consideraba un lugar de gente muy especializada, ¿no? Con unos conocimientos eruditos portentosos, históricos, etcétera. Pero a la vez tenía amigos arquitectos. Yo estaba en un colegio mayor y ese mundo de los arquitectos, con unas conversaciones completamente distintas, donde aparecían la filosofía, la estética, el pensamiento, etcétera, y hablar de los arquitectos, pero por medio de la poesía o por medio de Nietzsche, etcétera. Todo aquello para mí se me venía una perspectiva completamente distinta, que no tenía que ver con mis colegas estudiantes de Historia del Arte ni con las disciplinas de Historia del Arte tal como se enseñaba en la Complutense, y eso me sedujo. Y a partir de ahí siempre mantuve una actividad doble, ¿no? Por un lado la historia del arte y la pintura, etcétera, y el arte contemporáneo, y por otro lado los estudios de historia de la arquitectura. Delfín Rodríguez es un investigador de reconocido prestigio que también está interesado por la transferencia de tecnología y conocimiento. ¿Estoy en lo cierto? Estás absolutamente en lo cierto. Ese es mi objetivo fundamental, ¿no? Los primeros años de formación, estuve en Italia con una beca de la Academia de Lincei, las becas de investigación pertinentes y tal, fueron años de formación y de muchísima lectura, de mucho archivo, mucha biblioteca y muchísimos viajes, ¿no? Y a partir de un momento determinado, cuando ya consolidas académicamente relativamente tu situación universitaria y académica, pero también es verdad que ya antes, mientras hacía la tesis doctoral, publico un libro que tuvo mucha fortuna sobre arte del siglo XX, con 25 años o 26 años o algo así, en el editorialismo, y que tuvo una enorme fortuna, ¿no? En colaboración con Alfredo Aracil. Yo hice la parte de arquitectura y él hizo la parte de pintura y otras artes, ¿no? Y a partir de ahí, y el ejercicio de la divulgación, me di cuenta que era un ejercicio complejísimo, que hacerlo cuando no sabes nada es una buena oportunidad, porque aprendes, y mucha, y hacerlo cuando crees que sabes algo es muy complicado, porque crees que como sabes tanto es imposible hacer una síntesis de carácter pedagógico y divulgativo para los estudiantes o el público en general. Pero luego a partir de ahí sí que, y a través de las actividades con el Colegio de Arquitectos, con la Escuela de Arquitectura, etcétera, sí que me interesé mucho por llevar estos conocimientos, estos análisis, descubrir argumentos, temas, inventarnos los temas y alimentarte un tema
lo proyectas mediante una exposición, libros, ciclos de conferencias, con lo cual la transferencia de conocimiento se convirtió en mi obsesión desde entonces, prácticamente hasta nuestros días. Recientemente, con motivo de la exposición de Piranesi en la Biblioteca Nacional, la Universidad Complutense nos ha dado un segundo premio de transferencia del conocimiento, ¿no?, y de investigación. Pero sí, para mí es importantísimo, ¿no? Es más, disfruto mucho más, ahora me lo recordaban abajo en la editorial, ¿no? Disfruto mucho más cuando enseño exposiciones que hago, porque yo se lo enseño a todo el mundo, a los que han trabajado en el montaje, al personal de la institución, a los que han diseñado el catálogo, no solamente a los académicos, autoridades y estudiantes, etcétera, sino al resto de los primeros ellos, ¿no? Y me recordaban ahora cómo con Piranesi yo me llevé a la editorial, a los chicos de la editorial me los llevé a ver la exposición en una visita exclusiva para ellos. Yo creo que eso es nuestra labor y ahí me siento comodísimo, satisfecho, veo las caras de agradecimiento. Yo me entusiasmo aún más hablando y contándoles lo que se ha hecho y el esfuerzo que supone realizar ese tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué puedes contarnos de tu experiencia en instituciones como el Museo Nacional, Centro Arte Reina Sofía, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o la Fundación Miguel Fisac? A ver, el más importante desde el punto de vista institucional es la vocalía del Real Patronato del Reina Sofía, en un momento delicado, porque fue el momento del traslado del Guernica del Prado al edificio de Sabatini, a Reina Sofía, que todos conocemos, ¿no? Y ese fue un momento bastante delicado, de muchas tensiones políticas, porque en ese momento del traslado, pues desde el País Vasco, que estaban ya queriendo levantar el Museo Guggenheim de Bilbao, pues querían recuperar el Guernica para Bilbao, ¿no? Esto crea tensiones políticas a nivel de Estado, etcétera. Y tuvimos que hacer un esfuerzo bastante notable de restauración y de ver el estado de la cuestión del lienzo. Fue un trabajo caro, serio, muy riguroso, para confirmar que ese lienzo no se podía mover. Corría peligro si se movía, ¿no? Y además tomamos otra decisión que realmente de la que me siento muy orgulloso. Fuimos ese patronato presidido por Valeriano Bozal, estaba Paco Jarauta, estaba Tomás Llorens, Conde de Barañano, estaba el sobrino nieto de Picasso, bueno, nos llamaban el patronato de los profesores, ¿no?, por decirlo de una manera. No éramos bancarios, ni banqueros, ni nada parecido. Y tomamos una decisión muy atrevida: quitar el cordón de seguridad y la pareja de la Guardia Civil del Reina Sofía en el Reina Sofía. En un momento complicado, acaba de pasar el 11M, fueron, sí, 2 años después, cuando se quitó el cordón de respeto y la pareja de la Guardia Civil, que dio otro aire al entorno del Reina Sofía. Y a partir de ese momento, ese centro, que había nacido como un centro de arte contemporánea, de cultura contemporánea, se convierte en un museo. Lo que dota de que la categoría de museo a la Reina Sofía es esa presencia del Guernica, porque en torno a él se articulan la política de compras, la escultura de Picasso, artistas españoles vinculados a Picasso en los años 30 y a España en los años 30, pero si ahora mismo el Reina Sofía, como ha habido muchos intentos y gente que no está de acuerdo con esto, saliese para regresar al Museo del Prado de Reina Sofía, Reina Sofía se quedaría en un centro de arte contemporáneo, en una cosa más de las que hay tantas por todas las ciudades importantes del mundo, ¿no? Pero ya no sería un museo, ¿no? Hay otros intentos de convertir el Reina Sofía, la parte del siglo XX de la Reina Sofía, en las salas del siglo XX del Museo del Prado, que es otra forma como de recuperar a la Reina Sofía. Ese ha sido siempre un problema entre político, entre estético, entre ideológico, no sé, un problema bastante complicado. Pero se fueron
fueron casi 4 años apasionantes de tensiones también, de dificultades, de elegir qué estrategia para ordenar la colección permanente, qué compras, con qué dinero, dónde las centramos. Se compra de todo y no, decidimos que, ya que estaba allí el Guernica, recién llegado prácticamente y se iba a quedar, comprar la escultura de Picasso, Julio González, etcétera, cosas de Mata, de Masson, etcétera, años 30, surrealismo y años 30 en torno al Guernica y a la figura de Picasso. Esto le daba una coherencia como de museo histórica a la institución, ¿no? Y fueron apasionantes, ¿no? Y luego en el Círculo de Bellas Artes llevo 20 años en la vocalía, pero eso es otro lugar completamente distinto, mucho más ágil, de actividades, conferencias, libros, exposiciones. Es un laboratorio del pensamiento contemporáneo y de la cultura contemporánea, ¿no? ¿Cómo y cuándo comienza tu colaboración con el suplemento El Cultural de ABC como crítico de arte? Yo había comenzado, ya te he comentado antes, fíjate, en los años 70, mientras era estudiante, hacer pequeñas críticas de arte, pero vamos, cosas así que sí, juveniles, ¿no? Cuando estaba haciendo tercero o cuarto en algunas revistas. Y luego, al hacer algunos libros de divulgación, etcétera, había escrito algo en el Cultural del Mundo, alguna cosa también en El País, pero aparece en ABC la figura de Zarzalejos como director del periódico y nombra como director del suplemento cultural a Rodrigo Fernández Lafuente, que es como el secretario de redacción de la Revista de Occidente, del grupo de la Revista de Occidente, etcétera. Y que yo le conocía, ¿no? Y me llama un día por teléfono y me dice: Delfín, que tienes que, es muy vehemente, ¿no?, que tienes que escribir en ABC un artículo semanal. Digo, ¿y sobre qué? Y dice, de lo que quieras. Digo, ¿hasta un cuento? Y me dice, hasta un cuento. Y lo primero que escribí fue un cuento. Entonces, ante tantísima generosidad, esos primeros años, luego vinieron la crisis, los recortes, la disminución del número de páginas, etcétera, fueron verdaderamente fantásticos, ¿no? Y disfruté pues muchísimo. Es un trabajo muy pesado, que lleva muchísimo tiempo, porque yo me veía las exposiciones, me leía los catálogos, esos catálogos gordos, etcétera, para luego poder hacer una cosa que fuera relativamente... Pero disfruté y aprendía mucho, y sobre todo me mantenía como al día en temas que no tocaba ni en clase ni en mis trabajos de investigación, los estaba viviendo con esa experiencia de la crítica de arte, ¿no? Y eso me mantenía vivo, ¿no? Luego ya yo creo que fue la edad. Y después de 15 años me dije, yo creo que ya he escrito bastante y lo dejamos aquí, ¿no? Delfín Rodríguez es culpable y responsable de una vasta producción bibliográfica. A tu juicio, ¿cuáles de tus obras deben de estar de forma obligada en cualquier biblioteca universitaria? A ver, esta es una pregunta complicada, ¿no? Yo a veces pienso que, eso me lo decía Antonio Bonet Correa, que he escrito demasiado, ¿no? Y que no todo es lo mismo, no todo es igual, ¿no? Según las épocas de tu vida, de tu biografía intelectual también, de tu estado de ánimo, todo eso influye mucho en la construcción de un proyecto, de un libro. Pero yo creo que las ediciones críticas que he hecho de Vitruvio, los catálogos de dibujos de arquitectura razonados de la Biblioteca Nacional de Madrid, siglos XVI, XVII y XVIII, un libro que escribí sobre las antigüedades árabes de España, que se levantaron en el siglo XVIII por orden de la Academia de San Fernando, por José de Hermosilla, Juan de Villanueva, nada menos, dibujando toda la arquitectura islámica nazarí y de la mezquita de Córdoba. Esos libros yo creo que son libros, y luego están las grandes monografías, que son catálogos de exposiciones, que son grandes monografías de arquitectos tan importantes como Francisco Sabatini, del que se cumple este año su centenario,
que celebramos en el 1993, José de Hermosilla, arquitecto, ingeniero militar, viajero en Roma en 1750, pensionado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y como siempre, yo me quedaría con los últimos libros. La Casa de las Metáforas en Abada, que para mí es un libro de capricho. Ese tipo de textos que no encajan ni en la historia de la arquitectura, ni en la historia de la pintura, ni en la historia de la arquitectura, ni en la historia de la literatura, sino que están como mezclados entre ellos, con una traba, como una urdimbre de colores, por decirlo así, que lo titulé La Casa de las Metáforas, ensayos sobre la periferia de las artes y de la arquitectura. No son los temas centrales, son los temas periféricos. Y la pregunta que yo me hacía al comienzo del libro era, ¿se puede pensar a través de las metáforas? Y yo respondía rotundamente, inmediatamente en el segundo renglón, sí, se puede pensar y construir pensamiento a través de las metáforas. Esto procede del formalismo ruso de los principios del siglo XX, de Eichenbaum, Vítor Szlowski, que a mí me parecían. Szlowski tenía en un libro que tradujo la editorial Comunicación en el año 70, estaba yo estudiando, 73, 74 aproximadamente, contaba una historia preciosa para explicar la diferencia entre la metáfora y lo literal, ¿no? Lo metafórico y lo literal. Y contaba la historia de que el tipo de uno de los zares, un escribano, iba pasando nota como de los ascensos y méritos de miembros del ejército del zar, ¿no? Y los copiaba limpio de los documentos que tenía al lado. Y al copiar a limpio se saltó un renglón. Decía, fulanito de tal, el teniente T, guión, y seguía después. Tiene el mérito de no sé qué, no sé cuánto, se había comido una línea. Pero lo que ocurre es un cuento, ¿no? Lo que ocurre es que ese teniente después, que no era nada, fue ascendiendo por mor de la edad, de los años, etcétera, hasta el cargo de mariscal del ejército de los zares, ¿no? Que es un cuento precioso. Se había comido el escribano, se había comido un renglón del texto y eso lo convierte en una historia, en un personaje que el zar se sintió amenazado por el poder que reunía este personaje inexistente y lo desterró a Siberia, que es una historia fantástica. Se puede pensar por medio de las metáforas, ¿no? Y el pensamiento metafórico. Sabemos que has sido el comisario de numerosas exposiciones. ¿De cuál o cuáles te sientes más orgulloso y por qué? Una, la que realicé en 2014 en el Museo del Prado sobre Bernini y la monarquía hispánica. El por qué, siempre se había dicho que Bernini era evidentemente filo francés, no filo español, y yo me dije, ¿qué relación mantuvo realmente con la monarquía hispánica, aunque fuera complicada, aunque fuera compleja, ¿no? Hicimos una exposición pequeña de tamaño en el Prado, pero de un diseño de gabinete, un diseño exquisito, con unas piezas de su relación de obras con España y con personajes españoles. Realmente yo estoy muy contento de esa exposición, que se decoró en un color rojo cardenalicio, que con los bronces y los dibujos que se conservan en España de Bernini y algunos retratos también de Bernini que se conservan en el Prado y otros que trajimos de distintos países, quedó pequeñita pero como una joya, como un joyero, ¿no? Una cosa, y de esa me siento feliz, porque además yo estuve en Italia en 1980 al acabar la carrera con una beca de la Academia de Lincei de 8 meses aproximadamente, para estudiar Bernini y el universo barroco, dirigido por Giulio Carlo Organ y Marcello Faiolo, y eso para mí fue una experiencia única, con lo cual retomaba casi al final de mi vida los comienzos de mi formación
estudiando a Bernini, pero en relación con España. Y luego, como siempre, a los que más quieres es a los últimos hijos que has parido, ¿no? No sé si es así, pero bueno, en cualquier caso. El Piranesi que hemos hecho en la Biblioteca Nacional el año pasado, yo creo que ha sido una exposición de referencia a nivel internacional, porque ese Piranesi tan importante, los fondos de la Biblioteca Nacional que proceden de la colección real, no eran citados por ningún estudioso de Piranesi en todo el siglo XX. Lo desconocían absolutamente los piranesianos, la secta de piranesianos, y esto lo puso en valor y se quedaron asombrados de la colección de Piranesis de la Biblioteca Nacional procedentes de la Biblioteca Real, con encuadernaciones extraordinarias, etcétera, ¿no? Yo me siento muy feliz, y para darlo a conocer invité a 20 y tantos especialistas en Piranesi, extranjeros todos, para que difundiesen esta colección de Piranesi. Siempre se hablaba de la colección de Piranesi de la Vaticana, la colección de Piranesi de la Biblioteca Nacional de Francia, de las grandes bibliotecas del mundo y museos del mundo, pero es que esta no tenía que envidiar a ninguno. Y al invitar a extranjeros, a los máximos especialistas en Piranesi, hemos puesto en órbita un valor patrimonial tan importante, la transferencia del conocimiento, como es esta colección de Piranesis de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y la Academia de San Lucas se portó maravillosamente bien con nosotros, nos dejó maravillas de primeras estampaciones que él regaló a la Academia, y un pequeño busto que regaló también a la Academia de San Lucas cuando fue nombrado académico de mérito, ¿no? Que recuerdo que me hizo una fotografía, estaba en el centro de una de las salas, en forma como de plata centralizada, y me hizo una fotografía con Sir Wilton Ely, que es el decano de los estudiosos de Piranesi, un sabio ya con 90 años aproximadamente, y él a un lado y yo al otro, y estaba sobre el pedestal el busto de Piranesi en mármol de Carrara, ¿no? Y se me abrazó y se puso a llorar de emoción, ¿no? Esas cosas ya gratifican todo el esfuerzo, todas las pesadillas, todos los disgustos que conlleva montar una exposición. Y la otra, que yo creo que fue muy interesante para nosotros, fue la de Ventura Rodríguez en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Yo de esa exposición me siento muy, muy orgulloso, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes de la arquitectura contemporánea? ¿Cómo decirte? A partir de la segunda mitad del siglo XX, después de los clásicos de Le Corbusier, de Wright, de Gropius, de la Bauhaus, en fin, los clásicos de la arquitectura contemporánea antes de la Segunda Guerra Mundial, yo dividiría como por escuelas, por opciones. Y por ejemplo, en la arquitectura española, una de las figuras fundamentales, sin duda, no ya por razones de amistad, es Rafael Moneo, ¿no? Pero además de Rafael Moneo, yo citaría a arquitectos que muchos de ellos han sido discípulos suyos, ¿no? Como Antonio Cruz y Ortiz, los autores de la Estación de Santa Justa de Sevilla, o del Estadio de la Peineta, o del Estadio de la Cartuja de Sevilla, y que han restaurado recientemente el Rijksmuseum de Ámsterdam, que, como sabéis, pasa una calle que debían respetar en la restauración, una calle peatonalizada y para ciclistas, para gente que corre en bicicleta, y en la reforma enorme del museo la han mantenido la calle viva dentro del museo. Imagínate la dificultad, vamos, una resolución extraordinaria. Entre otros arquitectos españoles, Juan Navarro Valdeber, que también fue profesor aquí en la escuela, Alberto Campo Baeza, que me parece uno de los arquitectos más elegantes y exquisitos que tenemos en nuestro panorama en España, Enric Miralles, que ya murió demasiado joven, desgraciadamente, un arquitecto catalán realmente muy bueno. De la arquitectura portuguesa, que me interesa muchísimo por sus silencios, sus blancos, sus volúmenes, de arquitectura que es vernacular mediterránea, que se confunde con el paisaje. Álvaro Sisa para mí es
es un dibujante extraordinario y aparte un arquitecto excepcional, o Souto de Moura, ¿no?, que es discípulo también de Sisa. Es decir, que al final son como cadenas de formas de hacer que proceden de un maestro y que los discípulos van como reelaborando, modificando, etc. Y del panorama de las estrellas extraordinarias norteamericanas o italianas, que es la arquitectura que más me interesa, en Italia, pues, por ejemplo, Carlo Scarpa para mí es uno de los grandes arquitectos italianos contemporáneos, junto con Aldo Rossi, junto con Vittorio Gregotti, junto con Giorgio Grassi, junto con Paolo Portoghesi, junto con Mario Ridolfi. Pero Scarpa para mí me parece uno de los grandes arquitectos italianos que ya murió, y en la Plaza de San Marcos diseñó la tienda de Olivetti. Y la tienda de Olivetti solamente tenía el nombre de Olivetti en la puerta de entrada, era muy chiquitita, en la Plaza de San Marcos de Venecia, y dentro no había nada, ni una máquina de escribir, ni un folleto, vacía. Y era la tienda en la Plaza de San Marcos de Venecia, la imagen de marca, diríamos ahora, de la casa Olivetti. Fijaros qué personaje. Realmente en la Bienal de Venecia el pabellón de Italia también fue diseñado por él. Es un hombre, era un hombre extraordinario. Y luego de los americanos, bueno, también Renzo Piano, el del Beaubourg de París, el del centro de Georges Pompidou. De los americanos, bueno, ingleses, el mundo anglosajón, pues Foster, lógicamente, sin duda alguna, Frank Gehry, con sus altibajos, pero me parece un arquitecto verdaderamente excepcional. Pensar que el diseño del Guggenheim nace como si tuviésemos un manojo de alambres muy delgaditos, los arrugamos y lo tiramos al suelo, y un programa de ordenador comienza a convertirlo en arquitectura, y luego el arquitecto lo corrige. Pero nace no de dibujar sobre el papel, sino de ese gesto de arrojar como una maraña de alambres muy delgados para construir. Los arquitectos son muy especiales, ¿no? Y los contemporáneos muy buenos. Franco Purini en Italia, pues no sé, Peter Eichmann es un arquitecto que me ha interesado mucho, que en España ha tenido suerte en algunas ocasiones, pero otras que han sido megalómanas, como la ciudad en Galicia, la ciudad de la cultura y de las artes, al lado de Santiago de Compostela, que es un diseño megalómano, realmente, no sé, un poco estrambótico, que ha fracasado, vacío de contenidos, de presupuestos a la cultura gallega. Fue, yo creo que un gasto innecesario, ¿no? Esa ciudad de la cultura. Pero luego tiene otras obras. Richard Meyer, el autor del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el Raval, al lado de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, que me parece una joya arquitectónica, que tiene un inconveniente. Hay muchos arquitectos contemporáneos que juegan a ser arquitectos, no piensan en la función del edificio. ¿Qué ocurre? Que el edificio era blanco, transparente y de cristal, como los edificios de Mies van der Rohe. Pero si tú quieres montar una exposición, tienes que tabicar para cada exposición, hacer arquitectura dentro de la arquitectura para realizar una exposición. Con lo cual el edificio se ensimisma en su belleza, ¿no? Pero realmente luego, si vas a hacer algo funcional dentro, tienes que inventarte otra arquitectura que cobije lo que vas a exponer. Eso es muy frecuente en los arquitectos, ¿no? Esta especie como de eso desde antiguo, vaya, que no, eso no es nada nuevo, ¿no? Y esos serían los arquitectos que más me interesan, ¿no? Recientemente has sido ganador de la 23ª edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria en la categoría de Ciencia, Tecnología y Arquitectura, con la obra que tenemos en pantalla, En el atril, ensayos sobre historia de la arquitectura del siglo XVIII en España, tradiciones hispánicas y modelos europeos, publicada por Ediciones Complutense en el año 2019. ¿Cómo recibes la noticia?
primero con sorpresa porque desconocía la existencia de estos premios, pero después pues con muchísimo agradecimiento, enormemente honrado sin duda alguna, y después concebí y pensé que cuando te dan un premio es porque ya te has hecho definitivamente mayor, ¿no? Es decir, bueno, esta es la constatación de que ya no soy un joven, ¿no? Y la recibí gratamente porque además es una obra que refleja, digamos, que casi mi pensamiento sobre la cultura arquitectónica del siglo XVIII planteado de una forma distinta a la tradicional, prestigiosa, importantísima, etcétera, pero que yo a lo largo de 30 años fui cambiando. Espero haberlo conseguido porque sí que hay mucha gente que me ha creído al final y que en efecto no existe una confrontación de enemistad absoluta entre la primera mitad del siglo XVIII y la arquitectura castiza, etcétera, y la segunda clásica, ilustrada, el mundo de la razón y de las luces, sino que con Isabel II y con Felipe V ya comienzan a introducirse ideas nuevas, intereses nuevos, la cultura cosmopolita europea, y eso abre el camino ya en la primera mitad del siglo XVIII a la renovación posterior. En muchos casos, además, buena parte de las aportaciones e innovaciones más importantes desde el punto de vista científico, la Academia de San Fernando, los novatores en Valencia, etcétera, en realidad su producción intelectual es de la primera mitad del siglo XVIII, aunque luego las consecuencias, digamos, prácticas o más efectivas sean de la segunda mitad del XVIII, pero la reflexión coral en tiempos de Isabel de Farnesio y Felipe V fue muy importante, ¿no? Y eso es lo que se propone el libro. Sabemos que dicha obra fue presentada en la Accademia Nazionale di San Luca en Roma. ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, es un momento en el que yo personalmente no solamente estaba emocionado, sino que yo levité, ¿ya? Para mí la Academia de San Lucas es como mi segunda casa, ¿no? Conozco a los académicos, son muchos años yendo a trabajar allí, a estudiar, a ver planos, dibujos, el archivo, ver exposiciones. Los académicos y la gente que trabaja en la academia me tratan como un hijo o algo parecido. Y claro, es una institución de un prestigio internacional desde el siglo XVI verdaderamente extraordinario. Príncipe de la academia fue Antón Rafael Mengs, también algún español, lo fue como Francisco Preciado de la Vega, pero Federico Zúcaro, grandísimos artistas, Antonio Canova, grandísimos artistas, escultores y arquitectos, ¿no? Y es el lugar de la élite de los artistas, ¿no? en Roma desde el siglo XVI. Y cuando me lo propuso Francesco Moschini, secretario general de la Academia de San Lucas, yo no daba crédito, no puede ser. Y entonces invitamos a una serie de amigos que me han acompañado, prácticamente todos extranjeros, menos Rafael Moneo, desde finales de los 80 hasta ahora, en mi trayectoria vital, intelectual y de amistad, ¿no? Y entre ellos me he traído el papel, para no olvidarme del papelillo de ninguno, Marcello Fagiolo, con el que estuve, discípulo de Giancarlo Argan, con el que estuve en Roma con aquella beca de la Academia del Lincei de Bernini, Georg Garms, que es profesor en Viena, pero que dirigió durante muchos años el Instituto Histórico Austríaco, un sabio que conoce la arquitectura española, la francesa, la italiana, la austríaca, la checa, una cosa completamente de personas que ya no se dan ese tipo de formaciones, y siempre muy interesado en la arquitectura española, ¿no? Y amigo personal también, ¿no? Elisabeth Kiven, que fue nada menos, ya está jubilada, directora de la Biblioteca Artigiana de Roma, el centro de estudios por antonomasia de estudios sobre el arte y la arquitectura romana. De ella fueron directores, fue director, por ejemplo, Erich Frommel, fue director Ludwig Kober, los grandes alemanes. El destino de los grandes alemanes no eran las cátedras en Berlín o en otras ciudades importantes alemanas, era la Artigiana de Roma, centro de investigación.
que está situada cerca de la Plaza de España, arriba, cerca de la Trinità dei Monti, y que ha reformado Navarro Valdebec, uno de los arquitectos que a mí me gusta en los últimos años. Tiene un fondo fotográfico de todo el arte italiano y sobre todo romano, una biblioteca excepcional, y solamente se dedican a investigar. Los profesores que hay allí son profesores de investigación, que acogen a alumnos que están haciendo tesis doctorales, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Alemania, de Inglaterra, a preparar libros, etcétera, etcétera. Es un centro de investigación. Y ella, y Elizabeth, siempre se ha dedicado al siglo XVIII y es muy amiga, es un encanto, es un cielo. Ha estado por aquí en algunos congresos que he organizado y es siempre un placer estar con ella. Y llama al libro, lo llama El libro negro de Delfín. El libro negro de Delfín. Rafael Moneo, que estuvo realmente genial en su presentación y cariñoso, y Francesco Venezia, que es académico de San Luca y que trabaja en Nápoles y en Venecia, y es un arquitecto de los más importantes de Venecia. Estuvo incluso cuando el concurso del Prado, estuvo en el jurado para que os hagáis una idea de la importancia de Francesco Venezia, y fue un día pues ciertamente memorable en mi vida, porque se extendieron 2 horas y pico en sus presentaciones, duró 2 horas y pico la presentación del libro, ¿no? Así es que me sentí el hombre más feliz del mundo ese día, en el Salón de Actos de la Academia de San Lucas de Roma, ¿no? Al lado de la Fontana di Trevi, o sea que el sitio es un sitio estupendo, ¿no? Gracias, Delfín, por haber compartido tu tiempo, tus experiencias y tus vivencias con todos nosotros y nosotras. Yo suelo hablar demasiado y espero no haberme extendido demasiado en mis respuestas, y muchas gracias, Manuel, por tu gentileza y por tu apoyo durante todo este tiempo y estos meses, con motivo del premio, con motivo de la relación que tenemos también de amistad y profesional. A ti siempre, a ti siempre. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Delfín Rodríguez Ruiz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, su presencia en Conversaciones en la Nube. Hoy hemos tenido un maestro de los clásicos, de corte humanístico. Les esperamos en la siguiente entrega de Conversaciones en la Nube. Gracias a todos y a todas.